Buenos días. Bueno, acá estamos en el taller de fotografía, la clase número 5. Primero vamos a hacer un repaso de las cosas que estuvimos llevando a cabo, que fuimos viendo durante estas clases anteriores. Primero vimos la diferencia entre lo que es ser un fotógrafo amateur, un aficionado y un profesional. Después supimos que la fotografía se lee. Después clasificamos a las cámaras, los tipos de cámara y las ventajas y desventajas que tienen cada tipo de esas cámaras. Para terminar en la cámara reflex específicamente y empezar a estudiarla. Ahí vimos que tiene dos partes, una parte es el cuerpo, la otra es el lente o el objetivo, y también dentro de estas dos partes principales hay otras partecitas que nos interesan para la técnica, que va a ser el obturador y el diafragma. Después tuvimos una clase en Zoom donde vimos las formas de componer, las formas de composición fotográfica, que había reglas, estaban las reglas de los impares, que había diagonales, que encontramos tercios, 3 tercios de forma vertical y 3 tercios de forma horizontal, de donde salían puntos o zonas áureas. Vimos la regla de verticalidad y la regla de horizontalidad. Y vimos otras cosas como los recursos del ritmo y o la regla de los impares que ya mencioné. Bueno, en esta clase de hoy específicamente lo que vamos a tratar de hacer es dar algunos conocimientos para terminar en relacionar en nuestra propia cámara obturación, o sea, velocidad de obturación y diafragma. Bueno, lo que necesitamos saber antes de relacionar estas dos cosas, primero vamos a empezar a hablar sobre el balance de blancos, después vamos a ver los conceptos de lo que es una subexposición, una sobreexposición y una exposición justa. Vamos a presentar una partecita más de la cámara que es el exposímetro, que nos ayuda a que las fotografías no nos salgan subexpuestas o sobreexpuestas, para terminar luego en relacionar velocidad de obturación y diafragma en nuestra propia cámara. Vamos a empezar con lo que es balance de blancos. El balance de blancos en inglés se escribe white balance, por lo tanto lo vamos a encontrar en nuestro manual de uso con la letra W y la B larga. B larga significa white balance. Bueno, ¿qué es el balance de blanco? Bueno, nuestra cámara está capacitada para que nosotros le demos la orden de que configure la luz de lo que va a tomar de esa luz según la luz que hay en la escena. Por ejemplo, en este momento tengo una luz cálida. Entonces, si yo tengo que sacar una foto, tengo que ir a ponerle luz de tungsteno en el balance de blanco. La luz de tungsteno es una luz cálida de los foquitos viejos, que eran unos foquitos que tenían como un hilito. Después salieron otros tipos de luces como las fluorescentes, también lo vamos a encontrar en el balance de blanco. Y puede haber fluorescentes cálidos, que son una luz que da una luz cálida, una luz media naranjosa, o un fluorescente blanco que da una luz fría. Todos esos tipos de luces, en la escena donde estemos sacando la foto, tenemos que darle la orden en balance de blancos a nuestra cámara. Después hay otras formas de balance de blanco, que son cuando estamos en luz día o hay sombras, ¿sí? Son todas las clasificaciones del balance de blancos que podemos ir encontrando y configurando nuestra cámara para ese tipo de escenas. Ahora, también lo podemos poner en automático. Entonces, la cámara, al ver que en esta escena que estamos ahora predomina la luz cálida, automáticamente pone la luz de tungsteno o un fluorescente cálido si es que estuviese funcionando con un fluorescente. O sea, nuestra cámara detecta, si lo ponemos en automático, qué tipo de luz hay en el ambiente. Ahora,
Hay un error cuando la máquina se equivoca y nosotros tampoco podemos configurarlo, cuando en la escena predominan dos tipos de luces. Por ejemplo, en este caso podría estar mezclándose la luz de tungsteno con la luz fría o con la luz de sol, que podría estar entrando por una ventana. Entonces la cámara, si lo ponemos en automático, no lo puede pensar, y nosotros, si lo configuramos, tampoco podemos configurar y siempre va a dar error. ¿En qué se refleja ese error? Que si nosotros ponemos mal el balance de blancos, nos va a salir la escena o muy azul o predomina un color rosa o predomina un color naranja, y no es lo que se está viendo en el momento, en esa escena. Entonces, ¿cómo se corrige eso cuando hay dos tipos de luces funcionando en la escena? Bueno, con un papelito que se compra en las casas de fotografía, que se llama gris al 18%, nosotros sacamos una foto con ese papel, donde en ese papel peguen las dos tipos de luces, pero tendría que el cuadro ocupar todo ese gris al 18%. O sea, nosotros enfocamos todo este papel, si este fuese un gris al 18%. Si no tenemos ese gris al 18% porque no lo conseguimos o no lo podemos comprar, usamos una hoja en blanco donde peguen las dos luces y ahí sacamos la foto. Y le decimos a nuestra máquina, que cada uno con el manual de uso tendrá que ver, que piense la próxima foto con esa iluminación. O sea, sacamos una foto sobre un papel blanco y le decimos, la próxima foto sacala con esta iluminación. Entonces la máquina acomoda su configuración al tipo de luz de la foto 1 que fue sobre el papel blanco, o el gris al 18%. Hasta acá llegamos con balance de blancos. Es decir, que tenemos que adaptar, cuando saquemos en forma manual, el balance de blanco a la escena en la que esté tomando la fotografía. Bueno, ahora vamos a otro concepto que tenemos que ir sumando, que es la sobreexposición y la subexposición y la exposición justa. Cuando nosotros estamos tomando una fotografía, puede ser que salga subexpuesta si no medimos bien, o salga sobreexpuesta. Subexpuesta es cuando la fotografía no representa la luz que había en el momento, en esa escena, y se va hacia muy oscuro. Subexpuesta quiere decir que no va a haber detalles, se va a hacer una escena muy oscura. Pero podría pasar, si medimos mal la luz de la escena esa, que se vaya a sobreexposición, que quede muy blanca. En la jerga fotográfica se le llama se quemó la fotografía, es decir, se pasó de exposición o se pasó de luz la toma. Bueno, ¿cómo se puede corroborar que esté bien sacada la escena, la toma fotográfica y bien medida la luz? Con una herramienta que figura adentro cuando vemos por el ocular de la cámara, donde figura un más, un menos y en el centro un cero. Bueno, en ese cero tenemos que posicionar siempre la luz con nuestra velocidad de obturación y nuestro diafragma, haciéndolos combinar para que den en cero en ese exposímetro. Si nosotros hacemos combinar en cero en ese exposímetro, la fotografía va a estar bien medida su luz y lo que estábamos viendo en el momento se va a representar en la foto. Si por el contrario el exposímetro me está dando en el menos, o sea, se fue hacia el menos, va a quedar subexpuesta, es decir, va a quedar oscura. Y si se va hacia el más, va a quedar muy clarita, se va a pasar a quemarse y no va a tener detalles las cosas que estemos sacándole la fotografía. ¿Sí? Entonces, nuestro aliado para hacer una exposición justa es el exposímetro. Por lo tanto, tendríamos que buscar ya en nuestro manual de uso de la cámara
dónde encontrar el exposímetro y cómo regularlo. Que apenas prendemos la cámara, el exposímetro está midiendo la luz de la escena. Hasta antes de sacarle la tapita a la cámara ya está midiendo y nos da en menos porque no está entrando luz. Cuando sacamos la tapita empieza a ver la escena y nos mide continuamente lo que está pasando con luz. Por ejemplo, yo en este momento, en esta escena, si apagase un foco que está arriba o el que está acá abajo, el exposímetro se iría hacia el menos porque estaría entrando menos luz. O si yo correría la cámara sin filmar, sacando la foto, sin sacar la foto, yo muevo la cámara y el exposímetro hace esto, está midiendo luz continuamente. Si en la escena nosotros movemos la cámara sin sacar la foto, ya está midiendo la luz. Y si prendemos una luz, el exposímetro también se mueve, o sea, cambiamos la mirada, también se mueve el exposímetro. O podemos dejar un trípode y si prendemos una luz o la apagamos o abrimos la persiana, se va a mover para alguno de los lugares, ¿sí? Todo lo que pase en escena o movimiento de cámara, el exposímetro reacciona. Por lo tanto, cada vez que yo voy a tomar una fotografía, tengo que medir velocidad de obturación y diafragma y hacerlos coincidir para que en el exposímetro dé en cero. Y así tomar una exposición exacta o justa. Bueno, habíamos dicho que para esta clase teníamos que tener una cartulina de tipo americana, teníamos que tener papel vegetal y 2 lámparas o 2 veladores para realizar un estudio de bajo recurso. Ese estudio de bajo recurso no quiere decir que sea de mala calidad. Las fotografías van a tener una luz profesional, pero solo podemos tomarle a objetos pequeños. Acción. Bueno, acá vamos a realizar el estudio como lo habíamos programado para esta clase. Lo primero que vamos a hacer es tratar de desarmar nuestro embalaje de la cartulina americana sin que se arrugue. Y vamos a posicionar como un fondo infinito de esta forma. Nuestro objeto es vertical o de esta forma si nuestro objeto es horizontal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a poner, primero tiene que quedar curvo esto, no tiene que quedar anguloso. Entonces vamos a posicionar una cinta papel acá, una en aquel esquinero y otras arriba. Bueno, así tendría que quedar nuestro fondo infinito. Nuestro fondo infinito lo que tiene es una curvatura que hace que el horizonte no se vea. Entonces todo lo que posicionemos acá arriba va a parecer que está en el infinito. Por ejemplo, este juguete que traje hoy para tomar las fotografías que vamos a tener que realizar. ¿Sí? Bueno, una vez que tengamos nuestro fondo infinito y nuestro objeto al que le vamos a sacar la fotografía, tendríamos que empezar a iluminarlo de forma correcta. Sería con un velador a 45 grados y otro de este lado a 45 grados para contrastar las sombras que se forman ahí, y tendríamos que apagar la luz de el techo, o sea, la luz que está iluminando en nuestra casa. Vamos a hacer eso. Primero vamos a tener, en este elemento es vertical, por lo tanto nuestra foto, por la ley de verticalidad, tenemos que hacerla vertical. Otra cosa, vamos a ir viendo los distintos tipos de luces con las fotos. Una es luz dura, o sea, una luz del velador sin ponerle adelante el papel vegetal. Y después vamos a ver cómo queda la foto, y lo podemos ver en escena sin sacar la foto. Ustedes en su casa lo pueden hacer poniendo el papel vegetal delante de cada una de las iluminaciones, de la fuente de luz, ¿sí? Van a ver que las sombras se hacen más difusas en sus límites y no tan duras como en este momento. Bueno, tenemos en escena
a nuestro Bumblebee. ¿Qué pasaría si yo apago la luz del velador y prendo la de arriba? Esto es lo que estaría pasando. Y ponemos un velador, se vería de la siguiente forma, ¿sí? Se vería con una luz muy fuerte y unas sombras muy fuertes atrás. Por eso le ponemos una luz difusa, o sea, un papel vegetal, para que las sombras se hagan más parejas a las luces. Bien, lo que ustedes tienen que usar son dos, o sea, uno a la derecha y uno a la izquierda a 45 grados desde el centro. Bueno, para esta clase vamos a necesitar el diagrama que habíamos hecho con diafragmas y velocidades de obturación de cada una de sus cámaras, que era algo así, donde en una columna poníamos las obturaciones y los diafragmas y en otro las obturaciones. Pero esto lo tienen que hacer haciendo su propio estudio y su propio esquema con los diafragmas y obturaciones. Por ejemplo, para esta primera fotografía, la de Bumblebee, vamos a usar una velocidad de obturación y un diafragma y que dé el exposímetro en 0. ¿Sí? Vamos a ver qué nos da. En esta foto que hicimos nos dio 1 segundo de velocidad de obturación y 5 el diafragma. Bueno, tenemos que pensar que podemos hacer varias fotos que den, si tenemos combinaciones de diafragmas y de obturación. Hay también variedades de variantes que nos van a dar una misma exposición justa. Bueno, esta fotografía nos dio 1 segundo de velocidad de obturación y 5 el diafragma, que se representa con la letra F minúscula. Bueno, cuando ustedes piensen en a qué le dan prioridad, si al diafragma o a la velocidad de obturación al momento de disparo, es por el efecto que quieren lograr. Es decir, en este momento con el Bumblebee nosotros tenemos algo estático y una luz continua siempre igual. Nos conviene sacar con una velocidad de obturación lo más lento posible para que pegue esa luz mucho tiempo en el sensor y se reproduzcan todas se reproduzcan todos los detalles de la foto. Ahora voy a sacar una foto con 30 segundos, 10 de diafragma. Bueno, yo lo que le quería decir, en esta foto que se dio con un diafragma 5 y una velocidad de obturación de 1 segundo, también se puede sacar con 6 segundos y diafragma 13. La otra vez habíamos explicado el ejemplo de obturación y diafragma con los párpados y la pupila del ojo. Hoy les tengo otro ejemplo y va a ser con una canilla, que sería esta, y un embudo y un vaso, ¿sí? En este caso hay que lograr una exposición justa, que sería llenar con agua hasta la mitad con un embudo, que sería el diafragma, y un tiempo de agua, de abierta la canilla. En este caso, vamos a suponer el caso que abrimos la canilla 2 segundos con un diafragma 5, que es un diafragma medio, y se llenó hasta la mitad del vaso. Es una exposición justa, la luz que hay en ambiente se va a traducir a una fotografía que tiene la luz también justa.
Ahora, si el vaso se llenaría o rebalsaría, sería el caso de una exposición sobreexpuesta. Y si el vaso no se llenase hasta la mitad y queda muy vacío, sería una subexposición. ¿Sí? Entonces, el tiempo de obturación sería el tiempo de 2 segundos. Y con un diafragma medio, en esta escena, vamos a suponer que es esta escena, con esta luz que hay acá. Si yo cambio, no hay receta, si yo cambio la luz, cambio de escena, me voy afuera, tengo que medir todo de vuelta. ¿Sí? Pero si yo no moviese la cámara ni la luz, podría ser otra fotografía también, dándole más tiempo, por ejemplo, 30 segundos de abierto de canilla y con un embudo más chico, más cerrado. Recuerden que el número más grande es que el diafragma es más cerrado. O sea, tengo más tiempo de agua cayendo, pero el diafragma es más chiquito. Pasa menos caudal de agua. El vaso también se va a llenar. ¿Sí? Recuerden esto. Y recuerden que hay que medir en cada escena de toma una exposición justa, que el exposímetro dé en 0. Pero para eso también hay que tener en cuenta a qué le doy prioridad yo. ¿Qué pongo primero? ¿El 30 o el diafragma? Y después, ¿qué busco? ¿La velocidad o el diafragma? Por ejemplo, vamos a poner el caso que yo tenga que congelar a alguien saltando. Bueno, eso se hace con la velocidad. Entonces lo primero que tengo que pensar, ¿qué pongo? Una velocidad rápida. ¿Sí? Una velocidad rápida es de 1 segundo sobre 60 a más rápido. Por ejemplo, 1 dividido 125 avos de segundo, 1 dividido 500 avos de segundo. Con eso voy a congelar. Una vez que puse eso, voy buscando el diafragma hasta que me dé el exposímetro en 0. Y ahí tengo una exposición justa. Ahora vamos a suponer otro caso, que yo tenga que hacer un retrato, por ejemplo, este que están ustedes viendo, en donde estoy yo, y tienen que desenfocar este fondo. Bueno, eso se logra con una profundidad de campo escasa, que se logra con un diafragma totalmente abierto, es decir, un número pequeño. Entonces busco primero un diafragma abierto y después la velocidad de obturación hasta que coincida el exposímetro en 0. Y voy a tener una luz acorde a lo que yo estaba viendo y voy a lograr desenfocar el fondo. ¿Sí? Entonces, tenemos dos casos. Uno, primero lograr una exposición justa y después, entre las variables que hay, cuál elijo para cada escena y para cada efecto creativo. Bueno, eso es una tarea que van a tener que ir descubriendo. Me quedo con que para la próxima clase logren tomar 2 o 3 fotografías distintas, pero con el mismo encuadre y la misma luz, pero con distintas variaciones de fotos. No se van a ver distintas porque tenemos un objeto quieto y una luz quieta. Pero hice unos ejemplos de otro tipo de fotos para que puedan probar algunos juegos con luces, con linternas, con lo que se les ocurra. La siguiente foto que vamos a sacar es con una velocidad lenta de exposición y con una linterna vamos a dibujar. Una exposición lenta es de 1 sobre 60 avos de segundos para menos. En este caso estoy sacando con 6 segundos. Yo voy a tomar la fotografía con 6 segundos y un diafragma, que no sé cuál es, que lo tengo que buscar, para que me dé el exposímetro en 0. Voy a tomar la fotografía. Como la fotografía va a tardar en tomarse porque dura 6 segundos, yo puedo dibujar en el medio de la escena mientras me quedo quieto. ¿Sí? Ahí arranca la fotografía. Dibujo
Y ahora vamos a ver cómo queda la fotografía. Ahí terminó. En el siguiente ejemplo de fotografía yo tengo dos sillas. Me voy a iluminar mientras se toman los 6 segundos de la foto y mientras cuento hasta 3, por ejemplo, apago, me corro de silla y vuelvo a iluminar. Entonces yo capaz que logré duplicarme, ¿sí? Vamos a intentarlo. Y dentro de un ratito le mostramos cómo queda la fotografía. Aprieto otra vez porque ya lo tengo y tiene un retardo también de temporizador. Me ilumino, empieza la foto. 1, 2, 3. Ahí terminó la foto. Veamos cómo quedó.